Se pide calcular el desarrollo de esta figura dada en planta y alzado. Tenemos una figura con una pendiente cualquiera y aquí tenemos esto que llega hasta la mitad del eje y ahora trazamos aquí una ortogonal a esta línea. Bueno, pues este es el alzado de la figura y ahora tenemos en la planta una circunferencia cuyo diámetro es el de este, lógicamente será un cilindro. Vamos a coger la circunferencia que corresponde a ese cilindro y a partir de esta circunferencia proyectamos también este punto y hacemos aquí las tangentes, ¿vale? Con lo cual ya tenemos esta figura, ¿vale? Bueno, pues es la planta y alzado de esta figura y hay que trazar el desarrollo de esta figura, ¿vale? Entonces estas son tangentes. Bueno, pues lo primero, antes de hacer un desarrollo, tenemos que saber de qué figura estamos hablando, ¿no? Vamos a marcar aquí un eje de simetría, ya que la figura es simétrica respecto a este eje. Y luego el eje que corresponde al centro de la circunferencia, ¿vale? Aquí ponemos el eje del cilindro, ¿vale? Y ahí tenemos ya planta y alzado de la figura, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, entonces lo primero, intuir espacialmente qué figura es. Para ello representamos aquí en el espacio, simulamos las dos vistas para el sistema diédrico. Entonces tenemos por un lado aquí este trapecio y este otro. Proyectamos estos puntos y aquí ya sabemos que esto corresponde a un cilindro. Marcamos esta elipse, marcamos entonces esto, está truncado de forma oblicua, de manera que esto generará aquí una elipse. Y por último tenemos aquí las dos tangentes. Y como esto es recto y esto aquí no hay ninguna curva, necesariamente no puede ser más que un plano inclinado, ¿no? Por tanto, esto es tangente por ahí detrás y tendremos aquí el arco elíptico también tangente a la superficie cilíndrica hasta el punto de tangencia que vendrá dado por una perpendicular desde el centro a esta línea, ¿vale? Bueno, con lo cual ya sabemos cómo es la figura. O sea que es un cilindro truncado que de repente tiene tangente aquí un plano y aquí detrás un prisma con esta cara oblicua, de manera que esto es oblicuo respecto al plano horizontal. Bueno, pues esa es la pieza y si queremos incluirla un poco más fácilmente podemos darle unas pocas sombras con un lápiz y por ejemplo con un difumín. Entonces vamos a darle aquí para que se entienda que esto es un cilindro por aquí más oscuro y esta cara más oscura. Bueno, pues esa es la pieza, ¿no? Cilindro truncado y aquí un plano tangente y del otro lado el simétrico, ¿no? No es que se vea muy bien ahí. Si hacemos otra vista, pues tendríamos entonces la sección de la elipse, la sección del cilindro que provoca esa forma elíptica y este plano que parece que es paralelo al de arriba. Y por tanto aquí las tangentes. Entonces esto es tangente ahí al cilindro. Y como es tangente, esta línea no existe. Si fuera secante, sí. Pero en el momento en que es tangente, pues esto termina aquí y ya tenemos ahí el cilindro con el arco aquí para la base, ¿vale? Bueno, pues esa es la forma. Entonces vamos a marcar esto con un poco de sombra, esto también, y aquí el contorno del cilindro. Y aquí un poco para la sección del cilindro. Y esa sería entonces ya la figura al completo. Entonces tenemos el plano inclinado, el plano vertical, la superficie cilíndrica que es cortada por el plano inclinado y la superficie elíptica. Bueno, y esa es la figura ya que debemos desarrollar. Bueno, es un ejercicio sencillo. Bueno, pues ya una vez que tenemos de forma intuitiva la apreciación de la pieza, entonces ya lo que hacemos es
coger esto, será la base en verdadera forma. Desde arriba vemos esto, pero la base va a ser una forma idéntica, ¿vale? Con lo cual ya lo podríamos trazar. Podemos hacer también el desarrollo del cilindro, que no es más que extenderlo sobre un plano. Podemos pensar solo en el cilindro aquí y podemos hacerlo gráficamente, o también lo podemos hacer mediante dibujo exclusivamente. ¿Qué quiere decir? Que si esto lo podemos dividir en 8 partes o en más partes e ir cogiendo los trozos, con lo cual entenderíamos el cilindro como un prisma de muchas caras. Cuantas más caras, más preciso, ¿no? Para eso tenemos estas divisiones aquí, que podríamos dividir en 3 partes cada cuadrante, ¿no? Entonces tendríamos 12 partes, ¿no? Bueno, si lo hacemos numéricamente y también vemos aquí este ángulo, ¿no? Y contamos este ángulo de aquí, también podemos ver en qué momento esto es tangente para saber el desarrollo hasta que empiece aquí esta forma poligonal, ¿no? Y tenemos que la circunferencia es 360 grados, vamos a apuntarlo aquí, 360 grados, ¿no? Pues corresponde a 2πr, ¿no? Bueno, pues este ángulo que llamaré alfa, pues necesariamente lo medimos. Esto parece que es 120 más 120, 240, y tenemos entonces que los 240 grados corresponderá a la longitud que hay que desarrollar. Por tanto, si decimos que, por ejemplo, esto es la unidad, para ya no medir, pues 2pi por r es 628 por 240 por 240 grados dividido entre 360 será igual a la longitud. Ponemos longitud igual a, decíamos esto era 628 por 240, 6,28 por 240 grados dividido entre 360. Bueno, y lo que de esto, que ya sabemos cuánto va a dar, porque realmente si 628 es 2πr para los 360 grados, en realidad 240, estamos hablando de 2 tercios, porque 1 tercio es 120, 2 es 240 y 3 ya sería 3 tercios, sería 360. O sea que 2 tercios de 628, ¿no? Que es en realidad lo que va a dar, ¿no? 2 tercios de 6,28, pues sería igual a 4,18. Bueno, pues eso es lo que tendremos que rectificar, o sea, que convertir en una línea, ¿no? Si realmente fuera la circunferencia completa, pues tenemos que coger el radio. Sabemos que la longitud de la circunferencia es 2πr, o sea, el diámetro por pi, o sea, el diámetro 3,14 veces. Entonces ya lo podríamos hacer gráficamente y venir aquí y decir, bueno, pues de forma gráfica tenemos aquí, empezamos por ejemplo aquí, entonces una vez, 2 veces, 3 veces, diámetro por pi, 3 veces el diámetro, 4 veces y, o sea, 3 veces 3,14 por el diámetro. Entonces cogemos aquí, marcamos aquí 10 unidades, vamos a marcar hasta 5, o sea, una unidad, 2, 3, 4, vale. Entonces el punto 10 es esto, y esto sería el punto 1, 1,4. Haciendo una paralela a esta línea tendremos ya 0,14 ahí. Bueno, pues este será el desarrollo del cilindro completo, desde aquí hasta aquí, ¿vale? De aquí a aquí, o sea, 3,14 veces, ¿vale? Bueno, ya digo, si lo hacemos gráficamente, pues lo único que tenemos que hacer es esto. O si queremos dividir esto en partes iguales, y vemos aquí donde toca, y todo esto vamos cogiendo los trozos, y luego a partir de este punto ya pondremos los 2 trapecios, ¿vale? Bueno, cogemos el centro, vamos a centrar la figura, el centro pasa por este punto, o sea que cogemos el punto medio de estos dos, el punto medio viene siendo este, y ahora ya sabemos que la altura es esta, de aquí a aquí, ¿vale? Y tenemos que la parte más baja es esta, con lo cual el desarrollo del cilindro completo vendrá por aquí, así. Y el punto medio este, vemos que queda aquí en la mitad de estos dos, el más bajo y el más alto, y por tanto queda aquí en el punto medio de esos dos, y corresponde a esta altura. O
sea que ya tenemos este punto y tenemos aquí también en el punto medio de estos dos una vertical y ya sabemos que el desarrollo del cilindro completo es esto. Una línea que entra tangente a esta horizontal por este punto, vamos a hacerlo a lápiz mejor, entra tangente a esta línea por este punto, ahora pasa por este punto, hay un punto de inflexión, cambio de curvatura y entra tangente a esta línea y ese es el desarrollo del cilindro completo, ¿vale? Porque realmente el cilindro es completo, pero si nos fijamos aquí está cortado, o sea que la mitad del cilindro, o sea hasta este punto es el cilindro completo, o sea que ya sabemos incluso más porque llega hasta aquí, ¿no? O sea como mínimo esto ya lo tenemos que es completo, ¿vale? ¿Hasta qué punto llega? Bueno, pues tenemos que ver realmente en qué punto va a ser tangente, ¿no? ¿Vale? O sea que en realidad no va a ser, esto no va a llegar hasta la mitad. Si nos fijamos aquí, el punto donde entra tangente es este. Eso quiere decir que la línea del dibujo viene por aquí. Hay un fallo en el alzado, ¿no? Esto no llega hasta el centro, hasta el punto del eje, sino que llega hasta el punto de tangencia, ¿vale? Y ahí termina, o sea que este es el punto donde termina esta línea, ¿vale? Y llegaría aquí hasta el eje si esto entrara perpendicular a este eje, o sea que fuera la circunferencia y saliera aquí tangente horizontal, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Como no es una tangente horizontal como he dibujado aquí, pues necesariamente tenemos esto, ¿vale? Bueno, pues entonces, si queremos hacer esto una forma de dibujo, sin hacer cálculo ninguno, pues sería simplemente traer esto con el compás y colocarlo aquí, sin más. Eso quiere decir que, a partir de este punto, claro, porque esto es la mitad, ¿vale? Es la mitad hasta aquí, y a partir de este punto, pues tenemos que coger esto con el compás y colocarlo aquí. Vamos, no es que sea muy preciso, más preciso es hacerlo con números, o perdón, aquí, más preciso es hacerlo con números, pero aquí, hasta aquí llegaría la forma completa de cilindro, y lo mismo aquí, la misma medida, hasta aquí levanto una vertical, con lo cual ya tendríamos todo el desarrollo exactamente hasta este punto, desde aquí hasta aquí. Y a partir de aquí hay que ir proyectando las medidas, por ejemplo, esta medida es la última, ¿no? Es la que corresponde al punto más bajo. Entonces, si proyecto este punto, ya veo que cae aquí, ¿vale? Y lo mismo iría haciendo con todas, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos este punto que empieza a partir de este punto. O sea que basta con proyectar este punto también y lógicamente va a estar alineado con este de abajo, ¿vale? Bueno, aquí decíamos que esto tenía que medir para el radio 1, pues en realidad la longitud de la circunferencia pues iba a ser 2 por pi por r, o sea, longitud de la circunferencia 2 pi r. Y como decíamos que el radio valía 1, pues 1 por 2 por pi es 2 por pi, que es 6,28. O sea que siendo esto 1, pues esto sería 6,28, ¿no? Y ahora tendríamos que medir esto, que ya dijimos que era 4,18, que era 2/3 de 6,28, y esto sería ya numéricamente 4,18. Pero claro, partimos de la base de que esto es 1, que tampoco lo es, ¿no? Pero, bueno, pues casi se aproxima a 1, sí. Bueno, en todo caso ahora lo estamos haciendo con dibujo, entonces proyectamos este punto, lo tenemos aquí, y lo mismo aquí, su simétrico respecto al eje central, ya que la forma es simétrica, y ya tenemos entonces el cilindro. Este punto, a partir de esto, es donde empieza hasta este punto que proyectamos también aquí, y aquí termina ya la superficie cilíndrica. O sea que a partir de aquí es donde empieza esta forma en verdadera medida. Y para hacerla en verdadera medida, pues lo único que tengo que hacer es, por este punto, hacer un giro. Al hacer un giro, hago aquí una horizontal, y este punto lo traslado hasta aquí. Por lo tanto, la verdadera medida de esto es esto, ¿vale? Y este trapecio ya lo puedo coger, trapecio que tiene esta base, a partir de este punto, esta base lo coloco a partir de este punto, y la altura sé que queda aquí, ¿vale? Y sale de este punto. Bueno, pues ya tengo aquí el trapecio desarrollado, ¿no? Vale. Bueno, y aquí será su simétrica, o sea que este punto proyectado aquí, ¿vale? Y ahora esta misma medida colocada de este lado, pues ya tengo entonces el trapecio que tiene también aquí esta altura. Con lo cual ya tengo también su simétrica aquí, con la misma altura. Y luego tenemos este prisma,
cuya anchura es esta, la cojo con el compás, la coloco aquí y cuya altura es la misma que esto, ¿no? La coloco aquí. O sea que ya tengo esto, tengo la de este lado, tengo la del otro, bueno, depende de la colocación, ¿no? Esta es la de este lado y esta es la de este, ¿no? Y ahora me falta por terminar este detalle y luego la cara de arriba y la de abajo, y ya estaría completo, ¿no? Vale. Entonces, si ahora vengo aquí y termino esto, si nos fijamos, el cilindro completo terminaba aquí, o sea que sabemos que llega hasta aquí, y este punto cae aquí. Por lo tanto, tenemos que es esto, ¿vale? Bueno, pues ese es otro de los detalles. También sabemos que esta superficie, por estar cortado por el mismo plano, y que por cierto es paralelo a este, pues todas estas generatrices tendrán todas la misma dimensión, ¿no? O sea que una vez que tenemos este corte, es que no necesitamos proyectar más puntos, ¿no? Por ejemplo, si proyectamos este, viene por aquí y tiene la misma dimensión que esta, ¿vale? O sea que será una línea que viene por aquí, todos los segmentos de igual tamaño. Y aquí tenemos ya el desarrollo de este fragmento de cilindro, ¿no? Y aquí el simétrico también, hasta este punto que bajamos también, hasta aquí, y también la simétrica, y aquí la forma simétrica de esta. Con lo cual ya tenemos al completo el desarrollo de la figura, ¿vale? Recordamos que todas estas generatrices son iguales y por tanto podemos hacer un desplazamiento de ese segmento hasta llegar a este punto y ir obteniendo aquí todas las medidas iguales, ¿vale? Y ya estaría entonces completa la superficie lateral, ¿no? Y ahora nos queda la cara superior y la inferior. Esta será idéntica, la podemos colocar aquí abajo, entonces cogemos la misma circunferencia, que creo que era esta, la colocamos por ejemplo aquí, y cogemos también esta misma forma, cogemos la medida de aquí a aquí desde el centro, con el compás podemos cogemos aquí el centro, y lo mismo, cogemos esta anchura, la colocamos aquí y hacemos las tangentes desde estos puntos. Recordamos que para hacer la tangente a una circunferencia basta con unir los dos puntos con una recta, coger el punto medio, hacer una semicircunferencia y donde corta aquí es el punto de tangencia, ¿vale? Lógicamente este punto no está aquí, pero bueno, es lo mismo porque imaginamos que está aquí, ¿no? Entonces hacemos por el mismo procedimiento la semicircunferencia, corta aquí, unimos con este y ya tenemos entonces este detalle que es la base de la figura. Lógicamente nos sobra esta línea, esa línea no pinta nada, es solo para indicar que ahí pues está metido el arco, ¿no? Que es tangente a esas dos líneas, pero realmente no existe. Cogemos una goma y quitamos entonces esta línea. Bueno, pues ya tenemos ahí la superficie y lo único que nos quedaría pues sería la cara superior, esta cara, ¿no? Y podemos abatirla o podemos proyectarla aquí o lo que queramos, ¿no? Entonces, si hacemos un abatimiento de esto, lo puedo abatir hacia arriba. Entonces, si nos fijamos, la anchura esta es esta, yo lo voy a hacer un abatimiento aquí. Entonces ya puedo hacer aquí, decir que así hago una perpendicular a esta línea, tengo aquí el eje menor de la elipse y si hago aquí las paralelas a esa línea, pues tengo que por el punto medio de estos dos tengo el eje mayor de la elipse. Bueno, pues esa es la elipse y también puedo ya trazarla, aunque no tengo una plantilla de elipses idéntica, sí podría aproximar, pues por ejemplo con una plantilla de elipses isométricas, venir aquí y que también podría calcular puntos de la elipse, aquí el otro eje, y coger la elipse que justifica la elipse inscrita ahí, que como vemos como difiere bastante, pues la podemos hacer a mano, ¿no? Entonces simplemente si cogemos el punto medio y unimos con este y este punto con este, tenemos ya ahí un punto de la elipse. Este punto tendrá su simétrico respecto a este eje y su simétrico respecto a este eje. Y lo mismo aquí. Con lo cual ya tenemos ahí la elipse, que sería la verdadera forma de la cara superior de ese cilindro seccionado, ¿vale? O sea que esta será la elipse. Y por tanto habrá que coger esa elipse y colocarla pues aquí arriba, por ejemplo. O sea, la misma elipse. Ya digo que esto no nos vale, pero podríamos también coger una mayor aquí, a veces hasta queda mejor haciendo así,
y aquí otro trozo de una mayor, y aquí debe entrar tangente. Bueno, pues esa misma elipse la colocaremos aquí. Podemos calcular puntos, ya sabemos cómo calcular una elipse por puntos. Bueno, pues esa sería ya la figura al completo con su desarrollo total, ¿vale? Y recordamos que lo primero, intuir la pieza; lo segundo, una vez que sabemos cómo es, pensar en que tiene la cara superior e inferior. Aquí hemos abatido esto, aquí queda la inferior, que es esta, y estaría ya completa. Ahora la podríamos recortar y construir, ¿vale? Bueno, recordamos también que podemos prescindir del cálculo numérico y de las fórmulas simplemente cogiendo trozos. Entonces yo podría hacer esto a partir del eje central, que es esta línea, ¿no?, y que deja la figura simétrica, ¿no? Vamos a hacer aquí ejes de simetría, ¿no?, respecto a este eje, y empezar a coger aquí pues la semicircunferencia con fragmentos pequeños y con el compás. 1, 2, 3, voy cogiendo con el compás y los voy colocando aquí, hasta completar la semicircunferencia, que era hasta este punto y hasta este. Luego añadíamos el trozo, ¿vale? Era 90 más 30, entonces podemos venir aquí y sumar ese trozo como hicimos, ¿no? O bien podemos hacer como hicimos al principio con el método numérico, ¿no? Bueno, eso ya cada uno que escoja. Bueno, pues ese sería el desarrollo de la pieza. Y sacamos las vistas, a partir de las vistas la pieza, y entendemos cómo es, y entonces ya pensamos en cómo se haría el desarrollo de la misma. Y al final lo podemos remarcar más para que quede claro por dónde va la pieza, que por supuesto será simétrica respecto a este eje central, ¿no? Pues habría que marcar esto también igual que el otro, bueno, igual inverso, ya que es la simétrica. Ahí tenemos ya la pieza en su totalidad.